hacerse un presupuesto propio. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Contaduría del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Finanzas Conciencia. Un espacio donde las finanzas personales se conectan con el conocimiento académico. Aquí aprenderemos a manejar mejor nuestra economía en el día a día, con herramientas prácticas y el respaldo de investigaciones actuales. Conoce cómo hacer que tus ingresos trabajen para ti, mejorar tu capacidad de ahorro y proyectar un futuro financiero más estable. Bienvenidos a Finanzas Conciencia. Finanzas personales al alcance de todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Finanzas Conciencia. Hoy, jueves 20 de agosto del 2026, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al maestro Héctor Díaz Michel, maestro de aquí del Centro Universitario y colaborador de una institución financiera de la Caja Popular Cristóbal Colón. Maestro, muchas gracias por acompañarnos este día. Y bueno, me acompañó en la conducción la maestra Miriam Arias, pero antes de hablar del tema del que nos va a platicar el maestro, queremos dar las gracias y saludar al equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, a Imanol Martínez en la producción y a Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión de Facebook. Tenemos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar vía internet en udgtv.com, /Radio UDG, /Autlán, y por Facebook también en Radio Universidad Autlán en la 102.3 FM. También por X e Instagram en @Radio UDG Autlán, y se pueden comunicar por WhatsApp al 317-12-123-25. Y pues bueno, maestro Tarcisio, no nos acompañó Tarcisio el programa pasado. Maestro Héctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema, un tema que tiene que ver con su trabajo de tesis. Su trabajo de tesis fue Costos y beneficios del control interno en Caja Popular Cristóbal Colón. Hemos tenido de invitados a los diferentes egresados ya de la maestría en finanzas para el desarrollo sostenible de aquí el Centro Universitario, quienes nos han venido a presentar. Justamente vino el maestro Tarcisio también ya, y bueno, hoy nos acompaña el maestro Héctor, que nos va a hablar de su tema de tesis, y pues gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, maestro Héctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí estamos a lo que se ofrezca. No, pues aparte que nos vengan a compartir estos temas, pues para dar a conocer a las personas que nos escuchan de todo lo que se hace de trabajo de investigación en la maestría, además aquí por profesores del departamento, como es el caso aquí del maestro. Y bueno, que nos vienes a platicar un tema muy interesante que es sobre control interno, ¿no? Que es algo que a lo mejor muchos no escuchamos o no se trabaja en el día a día en una empresa, y que nos platiques, o sea, qué motivó esta decisión de elegir este tema de control interno. Sí, fíjense que la maestría y la tesis a su vez me dieron la oportunidad de demostrar siempre tenía esa como espinita ahí de hacerle ver o demostrar a las demás personas porque la importancia del control interno. Desde que egresé de aquí de la universidad, después de un año de egresado, estoy trabajando en la institución y precisamente relacionado con el control interno. Y me ha tocado ver a veces renuencia del consejo de administración o de los altos mandos de conocer la importancia del control interno, porque de repente en las empresas se empieza a visualizar como un costo y es muy difícil transmitir el beneficio de ese costo. Entonces los empresarios quieren ver el beneficio, o sea, qué me va a impactar en la economía de mi empresa el control interno. Entonces esta tesis me permitió como en algunos pasos simples que alguien la pueda consultar y que pueda visualizar el costo, sí, del control interno, pero a su vez el beneficio que tiene la implementación de un control interno en las empresas y que lo pueden ver reflejado en ganancias en los mismos negocios.
Entonces, quedé muy satisfecho con la tesis, con la maestría. Entonces, ahí está la tesis. Vamos a ver si después la publicamos Sí. para que pueda servir de consulta hacia los empresarios que quieran fortalecer y reforzar el control interno y ver qué beneficios va a tener en su empresa. Y para quien nunca ha escuchado este término o no tiene una formación en el área contable, financiera, ¿qué es el control interno? Sí, el control interno en palabras simples es tener reglamentado todo lo que se va a hacer en la empresa, que se supervise, esa reglamentación que se supervise que se está aplicando y a su vez en esa supervisión que haya una mejora continua y que digas, mira, vamos a tener todos los pasos establecidos, todos nuestros flujos, nuestros procesos en la empresa, los tenemos que, todo el personal se tiene que alinear con esos objetivos, con esos procesos y a su vez los vamos a supervisar para ver cómo vamos a mejorarlos y eso nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar incluso nos va a ayudar a que el personal conozca los objetivos de la empresa y que todos caminemos hacia el mismo rumbo. Entonces el control interno al final de cuentas es eso, establecer todo lo que se quiera hacer en la empresa, que se supervise, que se vigile y que se mejore. Ok. Y por ejemplo, dentro de tu trabajo de investigación, cuando ya decides estudiar esta parte del control interno y demostrar, ¿cuáles fueron las complicaciones con las que te encontraste o qué fue como las dificultades que tuviste para realizar tu investigación con relación al control interno? Los retos que tuve más importantes es identificar los costos del control interno, porque si lo aterrizáramos a mi empresa, a la empresa donde trabajo, identificamos cuáles áreas estaban involucradas directamente en el control interno. Entonces, de repente esas áreas no son las que están en la operación o en la producción. Entonces dicen, es que eso es un costo. Entonces sí, vamos a ver qué beneficios o cuánto te cuestan esas áreas y qué beneficios te están dando. Nosotros en el día a día en la institución vemos que de repente propuestas que se hacen de parte de las áreas de control interno tienen impactos positivos en la operación, pero estamos atrás de la toma de decisiones. Al final de cuentas nosotros hacemos las propuestas y quien toma la decisión pues puede ser el gerente general, el consejo de administración, pero a veces esas toma de decisiones van impulsadas de las áreas de control interno. Entonces es difícil decir, me está costando esto, el control interno, pero a su vez sí está generando ideas, sí está generando opciones, y esas ideas y opciones están teniendo repercusiones benéficas en la empresa y están generando ganancias. Entonces el reto más difícil fue identificar los costos y darle seguimiento a esos costos para que se aterrizaran en los beneficios y ligarlos realmente y decir, no nada más es la producción, sí, hay gente atrás que está reglamentando, que está supervisando, que está vigilando, que está ordenando y eso también tiene impacto en las ganancias de una empresa. Sí, claro. Que a lo mejor es difícil relacionarlas, ¿no? O sea, asociarlas de forma inmediata, ¿no? Con el costo que pudiera generar esas acciones. Y a lo mejor eso dificulta también entender el beneficio, pudiera ser. Sí, de repente puede ser muy subjetivo. Sí, claro. Decir, bueno, realmente tiene un impacto positivo o nomás lo estoy haciendo por cumplimiento. A nosotros, en la institución, las autoridades nos exigen áreas de cumplimiento y a su vez ya nosotros vemos el beneficio. Ahora las empresas privadas de iniciativa privada, si no toman la decisión de fortalecer el control interno, no van a poder evaluar realmente qué impactos positivos van a tener en su negocio. Y de repente las empresas pequeñas se dedican a estar apagando fuegos. Me pasó esto, y lo soluciono, pero no van un poquito adelante a decir,
¿por qué me está pasando esto? Entonces, el control interno ayuda a eso, a ir previniendo, anticipando. Sí, claro. y no estar preocupados en apagar el fuego, sino estar preocupados en cómo voy a crecer, qué estrategias voy a hacer para mi expansión, cómo voy a obtener más ingresos, porque ya las áreas riesgosas ya las tengo controladas, Claro. y ya Así están administrados mis riesgos. Entonces, mis ideas o las ideas de los empresarios pueden ser más hacia cómo puedo crecer, cómo puedo expandir. No se van a estar ocupando tanto de la operación y de como resolver cosas que ya pasaron, sino que te deja ese tiempo para la estrategia, para tener pensamiento estratégico. Sí. Y entonces Justo. esto se puede aplicar también en pequeñas empresas, no necesariamente en empresas que a lo mejor están muy reguladas y que ya por la propia regulación pues tienen que cumplir. tener una política de control interno. Ajá, pero una pequeña empresa, a lo mejor comercial o de servicios, pues a lo mejor no está tan regulada o no tiene una regulación así tan específica, pero sí puede aplicar esto entonces. Sí se podría. De hecho, en las pequeñas empresas quien hace el control interno es el dueño. El dueño. Pero a su vez es el que toma las decisiones y a su vez es el que apaga esos fuegos, Situaciones. esas situaciones de riesgo. Entonces a veces es lo que es convencer al que toma las decisiones a que sí tenga especialistas o un especialista a que empiece a normar, a regular, a observar, oye, tu operación regular es esta, pero no la tienes normada. El día que no estés, el negocio se para. Sí. Entonces, lo interesante del control interno es que los negocios pueden operar sin que el dueño esté presente y que no sea indispensable. Todos somos importantes en la empresa, pero nadie es indispensable. Entonces, una empresa con un control interno fortalecido puede seguir operando aunque los dueños que están tomando las decisiones no estén, porque todo el mundo ya va a saber qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Sí. Justo, bueno, dentro de las micro y pequeñas empresas, pues en su mayoría son empresas familiares, ¿no? Y es el dueño, como bien dices, y a lo mejor nada más él, o un empleado, o familiares, hijos. X, ¿no? Ajá. Pero, y yo me fijo que ya, porque vas hasta la tiendita de la esquina y tienen ya un punto de venta, por ejemplo, que les ayude en su control, ¿no? Pero pienso yo ahorita, con todo esto que me comentas, que creo que también es un área de oportunidad para los contadores, el que justamente a sus clientes y a los pequeños empresarios les puedan ofrecer herramientas más precisas respecto a control interno de sus negocios que les permitan, por ejemplo, darse cuenta de fraudes, de robos, de cuestiones que pueden mermar o que pueden justamente darse en determinado momento y que no son identificables hasta, como dices, ya sucedió, ¿no? O ya te percataste y no te cuadró la cuenta y me llama mucho la atención que ya veo, y lo platicamos en el programa pasado, ¿no? Que ya hasta estos pequeños negocios tienen inclusive puntos de venta, ¿no? Y ya puedes pagar las tortillas con tarjeta. Por ejemplo, puedes ir a comprar al supercito con tarjeta. Yo a veces no traigo mi cartera y con efectivo y paga con tarjeta, pum, ¿no? Entonces, pero sí fortalecer esta parte del control interno y que podemos darnos cuenta a través, por ejemplo, del proyecto de investigación de Héctor, que los beneficios, sin duda alguna, van a ser superiores al costo de inversión de un esquema de control interno que tú tengas que llevar a cabo en tu negocio, por ejemplo. Sí, y también es un tema cultural, que nosotros empecemos a adoptar esa cultura de prevención. Ajá. Y de que digamos, ahorita las inteligencias artificiales nos pueden ayudar incluso a elaborar manuales, a elaborar políticas, pero sí tenemos que observar hacia adentro de la empresa, del negocio, de cómo estamos, qué hacemos y qué queremos que se haga realmente. Y también el control interno incluso ayuda a que el ambiente de trabajo mejore, porque si nosotros llegamos a trabajar a X negocio y sabemos qué hacer, nos vamos a sentir tranquilos y podemos ser más productivos
a que yo tengo que llegar el día de ahora y no sé qué se le va a ocurrir a mi jefe Ujú. ponerme a hacer. Sí. Y eso también genera inconformidades en los negocios. Entonces es también tema cultural y principalmente de los dueños de los negocios que digan, ok, quiero fortalecer mi negocio, Ujú. quiero irme de vacaciones y que mi negocio siga Caminando. Caminando. trabajando sin que yo esté. Es una pieza clave el que toma las decisiones, sí, pero es importante que todos los que trabajemos en el grande negocio o en el pequeño, saber qué hacer. Ujú. Los contadores aquí en la región tienen mucha influencia sobre los negocios y de repente nos volvemos asesores o consultores de los pequeños negocios. Entonces, si nosotros empezamos a vender la idea de que el control interno es importante y con toda ahora la tecnología, las terminales, el uso del Excel, el uso de los equipos ya está muy a la mano, ya todos o la mayoría lo saben operar. Entonces son herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer el control interno. y a control. facilitar las tareas. Sí, hasta incluso, por ejemplo, ahorita que mencionabas de la empresa familiar, incluso en la empresa familiar hasta evitar conflicto en la familia, o sea, porque luego se vuelve el negocio como el centro del conflicto en lugar de una relación familiar a lo mejor sana y pues, no sé, con afecto y todo lo que debe pasar en una familia. A veces el negocio pues genera esas fricciones, ¿no? Entre qué me toca a mí, qué te toca a ti, por qué entras en mi área, por qué yo entro, o sea, hay como una necesidad de establecer y dejar bien claro quién hace qué, delimitar, separar el negocio de lo personal también, que luego a lo mejor se vuelven esos vicios, ¿no? De que no distingo entre dónde empiezan mis finanzas y dónde terminan las del negocio. También, en los pequeños negocios. Y bueno, son cosas que el control interno también nos puede ayudar a definir, ¿no? Esos límites y que al final te da más tranquilidad también personal. O sea, como yo creo que como propietario también hay mucha tranquilidad de saber eso que dijiste, que a mí se me hace clave, que la empresa sigue funcionando aunque no estés ahí todo el día desvelándote, apagando fuegos, resolviendo cosas que ya pasaron y que van a volver a pasar. Exacto. Porque Sí. no hay una medida. O sea, me pasó algo, pero si yo no tomé la medida y no tomé Nota, conciencia. algo, una solución o algo para eso, para prevenir, me va a volver a pasar. O sea, si ya tuve un faltante y yo no hice nada, me va a volver a pasar y me va a seguir pasando. Entonces, eso yo también lo veo mucho en empresas familiares, de que luego empieza una cuestión de que no se distingue, ¿no? De que esto es empresa y de aquí para allá ya no, Sí. ¿no? Y podemos hasta lastimar las relaciones familiares a Sí. lo mejor. Sí. Entonces, Justo por esto no es muy delimitar. interesante. Sí, de hecho, las políticas para eso Ujú. ayudan. Que si nosotros tenemos una tiendita Ujú. y voy a agarrar un chicle, ok, lo voy a pagar. Claro. Y que la regla esté clara para todos. Y decirle, oye, hijo, oye, hermano, oye, papá, aquí este es el negocio. Sí, todos claro. vamos a conocer las reglas Ajá. y no nos vamos a ofender porque ya las vamos a conocer. Sí. Si agarras un chicle, hay que pagarlo. Hágalo. ¿Sí? Porque es importante eso, delimitar dónde empieza la familia, Ajá. dónde empieza el negocio y tener claras las ideas y las reglas. Eso Ujú. es muy, muy importante. El control interno ayuda Mucho a eso. Y en este Claro. caso de tu tesis, porque veo que hiciste todo un trabajo de diagnóstico y de revisión, ¿cuánto tiempo llevó encontrar, por ejemplo, estos costos, los planteamientos, el beneficio? ¿Cuánto tiempo te llevó al momento de hacer el trabajo de tesis? Sí, fue un trabajo Mucho. arduo. Sí, me imagino. Sí, porque teníamos que primero encontrar las variables, Ujú, encontrar la relación, ujú, ponerle precio. Ujú. Eso también es importante. Incluso a nosotros en la institución, cuando pasa un riesgo operativo, le Ujú. decimos, le tenemos que poner precio. ujú. Oye, te pasó esto. Ok, hubo un coche se accidentó y fue un costo mínimo y estábamos asegurados. Sí, pero eso es un riesgo operativo que te está impactando. Tenemos que tener la cultura de tomar nota y decir, a ver, ¿por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué Sí. situaciones? El personal, ¿cómo actuó? Incluso
irle poniendo precio. Entonces eso, ya cuando hicimos la integración de las variables en la tesis, pues más o menos que serán 8 meses. Sí, fue tardado. Sí, en solo fue lo más complicado. Ir armando las variables del costo y las variables del beneficio y luego la relación. También ahí y de los años que se tomaron, también, ¿no? Es importante también que en el estudio, afortunadamente en la institución teníamos un histórico y pudimos sacar las relaciones, pero si las empresas no tienen histórico, no tienen históricos, no van contabilizando la fuga de los chicles, ya se me pasó esto, se incendió una partecita del negocio, hubo un accidente, nos robaron, hubo un faltante. Si las empresas no tienen esa cultura de ir dejando el registro, pues también se va a hacer un poquito complicado identificar cuánto nos ha costado esas fallas por no haber prevenido. Así es. Pero aún así a lo mejor se podría hacer un trabajo como de prevención de lo que tenemos en la mente que es más recurrente a lo mejor. Sí. Digo, sin saber a lo mejor el costo, por así decirlo, porque no está el histórico. Sí, ahí nos meteríamos en tema de prevención de riesgos. Donde tendríamos que identificar nuestros riesgos inherentes, aplicarle un control y que nos quede un riesgo residual más bajo y valorar cuánto nos pueda costar el riesgo inherente, el hecho de que existamos, tenemos un riesgo. Entonces las empresas tienen que hacer un diagnóstico de su negocio y decir, estos son los riesgos más importantes que me puedan pasar y tienen este costo. Ese costo, ¿cómo lo puedo minimizar con un control? ¿Y cuánto me va a costar el control? Que el control no sea más elevado que mis riesgos inherentes, para que al final tengamos un riesgo residual administrado, controlado, y que si ya sabemos que si nos pasa lo del riesgo inherente, ya lo tenemos controlado y mi impacto económico va a ser más bajo. Sí se podría iniciar el control interno con la prevención de riesgos, haciendo esa evaluación en los negocios. Pues bueno, todo esto que nos has platicado, Héctor, está muy interesante porque hemos visto cómo, por ejemplo, de tu trabajo de tesis, de un análisis de costos-beneficios del control interno, puede ser replicable a cualquier negocio y cómo el control interno puede a las empresas hacerlas ahora sí que sostenibles, porque como a veces estas cuestiones y la falta de control interno es lo que no te permite tener o estar sostenible y desaparecer como negocio, ¿no? Entonces, bueno, esta es una posibilidad y un campo de acción que como contadores tenemos para ofrecer a estas empresas y a estos pequeños negocios. Y que vemos que tiene beneficios, además, porque sí encontraste beneficios claros, ¿no?, en la organización. Sí, y hablando de la sostenibilidad, cuando un empresario está muy preocupado por atender todos los problemas que se le presentaron, no está pensando tanto en la sostenibilidad del negocio. Y no incluso el impacto en el medio ambiente que pueda tener también su negocio. Y cuando un empresario ya tiene controlados todos sus riesgos, ya empieza a visualizar otras cosas. Y más lo de la sostenibilidad, incluso el impacto en el medio ambiente. Entonces ya se empiezan a preocupar por más. O el crecimiento. El crecimiento, o sea, que todo va de la mano, ¿no? También el crecimiento, el cuidado del medio ambiente, es más la responsabilidad en lo social, ¿no? Con empleados, con sus relaciones comunitarias y todo, o sea, se pueden ir atendiendo porque dejas de estar como centrado en la operación y apagando fuegos y bueno, este tema ojalá que sí se publique y que pues lo puedan consultar otras personas y que se pueda replicar, sobre todo eso que estabas comentando, Sandra, porque son trabajos que luego es muy, o sea, son tan interesantes que como que es muy triste que se queden ahí nada más, ¿no?, guardados. En la tesis, sí. No. Ojalá que sí se den a conocer. Sí. Y en este caso, ¿qué recomendaciones le harías a un pequeño empresario o empresaria que nos escuchara en este momento?
bueno, que empezara a hacer un análisis de su negocio, un diagnóstico, que empiece a identificar cuáles son sus áreas de oportunidad, que vea cómo puede administrar y controlar, que fije reglas claras, que delimite funciones, que le deje muy claro a cualquier colaborador hasta dónde puede llegar y hasta dónde pueden influir los demás también sobre él, porque en los negocios somos muy dados a dar una opinión sobre el otro, pero no, vamos a delimitar hasta dónde son tus funciones, hasta dónde son las funciones del otro, y que a lo mejor no tienen que invertir en el principio mucho dinero en el control interno, sino hacer un diagnóstico interno. Es como cuando haces un análisis propio y personal. De ahí y que dices, ¿cómo puedo mejorar? Bueno, hacer eso en el negocio, en la empresa, y ir delimitando y dejándoles claros bien las funciones a todos, y que es importante que tengan mapeados sus actividades para que todos sepan qué hacer y el objetivo del negocio. Que si a lo mejor si hiciéramos unas encuestas y decirle a los dueños del negocio, ¿cuál es tu objetivo del negocio? A lo mejor se van a quedar ahí como subsistir, pero no. Entonces, que ellos fijen su objetivo y que ese objetivo lo transmitan a todos sus colaboradores. Sí, claro. Y que todos caminen hacia el mismo rumbo para que puedan lograr o obtener más beneficios. Sí, claro. Así es, empezar por ese caminito, ¿no? Sí. Conocer el control interno y saber que te puede facilitar ahora sí que la vida en tu negocio. Sí, hacer más agradable también el trabajo para todos los que están dentro de una relación. El dueño, para todos. Por pequeña que sea o grande, o sea, a veces incluso en empresas pequeñas hasta se vuelve más necesario, porque de repente como que todos hacen de todo. Entonces dejar bien claras las reglas y qué le toca a cada quien, perdón, pues es algo que te va a ayudar a tener también un ambiente laboral más más estable y más agradable. O sea, yo digo que a lo mejor es muy triste que en la mañana digas, tengo que ir a trabajar. Qué diferente es que sabes qué vas a hacer, que sabes igual, como dijiste, los límites, hasta dónde y todo, y digas, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer, o sea, lo que ya está definido, que es mi quehacer, ¿no? Igual con el empresario o empresaria. O sea, ya sabe a qué va, ya sabe que debe tener ese espacio para adelantar, para anticipar y todo, y no va a ser un día caótico, ¿no? De ahora pasó esto y ahora pasó aquello y ya se me pelearon 2 trabajadores, ¿no? Porque de repente el conflicto, ¿no? Y pues bueno, esto que nos platicas creo que son consejos muy buenos, o sea, empezar por analizarte, por decir, a ver, qué quiero, qué voy a hacer, qué me toca, y empezar con eso, ¿no? A planear y a definir ese rumbo que tiene que llevar la organización. Sí, definitivamente es muy importante y ojalá nos concientizáramos todos. Sí. De la importancia pues del control interno. Oye, está un control interno personal, ¿no? Ajá, porque uno tiene que ser disciplinado inclusive en tu día a día y en tus actividades. Yo creo que también es así contradictorio que llegues a lo mejor a un espacio donde a lo mejor todo está organizado y hay un control, pero tú acá no controles caótico. Tu tiempo, tu tiempo personal, etcétera, ¿no? Tu vida, vaya. Sí. O sea, es como duplicar ese espejo, ¿no? De trabajo. Y pues bueno, ya se nos anda acabando el tiempo para ya estamos por concluir. No sé, Héctor, algo con lo que quieras cerrar sobre tu trabajo de tesis, tus conclusiones sobre tu trabajo. Pues sobre el trabajo, bueno, fue muy específico, el análisis fue en la Caja Cristóbal Colón. Lo que concluimos es que sí, realmente el control interno sí tiene un costo importante para el negocio, pero al final de cuentas ese costo se ve incluso duplicado en los beneficios. En el beneficio. Entonces, logramos comprobar que la importancia de invertirle al control interno, porque sí se refleja en ganancias, en utilidades en el negocio, y que también le da oportunidad de crecimiento, ¿sí? Porque se va estructurando mejor la empresa, porque saben cómo resolver conflictos, porque ya tienen
documentado ciertos procesos que han pasado y que sabes cómo reaccionar en el momento con más precisión. Ahorita nosotros estamos llegando al grado de hacer simulacros. Simulacros, ¿qué pasaría si nuestra red interna se cae? ¿Qué pasaría si no podemos abrir una sucursal? ¿Qué pasaría si vandalizan la sucursal? Anticipando. Ajá. Y hacemos simulacros y se nombran responsables y esos responsables saben cómo van a actuar. Entonces dices, bueno, ¿qué pasaría si quedas incomunicado y no puedes accesar a tu área de trabajo? El negocio no puede parar. Entonces empiezan a implementar estrategias nuevas. Entonces es importante iniciar, hacer esas valoraciones, esos diagnósticos, y poco a poco en el tiempo van a ir mejorando y se va reflejando en un beneficio hacia el negocio para que pueda subsistir, estemos o no estemos. Permanezca. Ajá, que permanezca. En el tiempo. Sí. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo ahora en el programa, pero queda mucho por platicar de esto. Es un tema muy interesante. Ojalá que después nos puedas acompañar otra vez para nos aceptes de nuevo la invitación. Una segunda parte, gusto. porque la verdad es que creo que queda mucho para hablar sobre el tema. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos y pues por dar a conocer este trabajo que se realizó aquí en la maestría, que fue un proyecto de tesis y culminada muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Héctor, muchas gracias por tu visita. Sí, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por hoy llegamos al final de Finanzas Conciencia. Esperamos que la información y los consejos de esta emisión te ayuden a tomar mejores decisiones financieras y gestionar tu economía de manera más eficiente. Recuerda que la clave del éxito financiero es la educación y la planificación. Te esperamos en nuestra próxima emisión.